sociología? ¿Eso qué es? Es una ciencia que pretende entender la acción social, o sea, la acción de los sujetos para explicar la conducta causalmente. En pocas palabras, es tomar lo que todos saben y ponerlo en palabras que nadie entiende. Es que no es sociología, más bien existen teorías sociológicas. ¡Ah! No entiendo nada. ¿Qué es eso? La teoría sociológica es la visión sistemática, coherente y encaminada por un aparato teórico-conceptual de la realidad. Oye, despacito, cerebrito. Primero tenemos que saber cuándo y dónde se originó la sociología. Yo te explico. La reflexión y el pensamiento sobre la vida social se remonta a la cuna de la cultura occidental, o sea, la Gran Grecia. Ahí, Platón y su servilleta discutíamos sobre cómo debía ser una buena sociedad. Sin embargo, como campo específico del conocimiento, la sociología apareció en el siglo XIX. Uno de los parteaguas de la sociología es la ciencia política con Maquiavelo, que se encarga de estudiar el gobierno, el Estado y el poder político. Otro es la economía política con Adam Smith y David Ricardo, para quienes la satisfacción del interés individual es el medio para obtener el mayor beneficio para la sociedad. Así es, el terreno en el que nació la sociología fue el que siguió a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial. Fue entonces que apareció una nueva clase social, el proletariado. Bueno, y a todo esto, ¿cuál es la importancia de la sociología? Pues a eso vamos. No comas ansias, mira. Con el objetivo de explicar todos estos fenómenos aparecían dos grandes proyectos teóricos, el socialismo y la sociología académica. En este sentido, la sociología nació con el objetivo de pensar en la estabilidad y en el orden social. Déjame decirte que por primera vez en la historia se abordó de manera científica a la sociedad como objeto de estudio. Ay, ya, párale tu choro. ¿Y qué es la sociedad? Bueno, amiga, la sociedad era vista como un órgano superior, un todo que incluía a los individuos unidos por los valores sobre los que se asentaban todas las normas. ¿Ya está grabando? ¿Ya? Todo mundo tacha de primer sociólogo a mi exsecretario Auguste Comte. Ese miserable que copió ideas como que se tiene que estudiar a la sociedad positivamente. Yo fui quien descubrió a las clases sociales, o sea, a las obreras y a los capitalistas. Oiga, ¿y cómo logró eso? Verás, simplemente observé, comparé, clasifiqué y experimenté. Así me di cuenta de que la sociedad tenía que ser gobernada por una élite formada por científicos y productores, o sea, los capitalistas y los trabajadores. Ay, lo siento. Un momento, entonces yo también quiero que se me reconozca. Yo impulsé el socialdarwinismo. Este sostiene que ciertas sociedades son naturalmente superiores. Además, también tengo mi club de fans. Me escribieron una carta. ¿No, Andrew Carnegie? Querido maestro, pienso en usted todos los días y me hago las mismas preguntas. ¿A qué se debe? ¿Por qué debe sufrir? ¿Por qué tiene que irse? El mundo avanza muy lentamente sin reconocer a su mente más brillante, pero llegará el día en que se recordarán sus enseñanzas y se elevará su nombre a la máxima cima. No mames, creo que este güey me stalkea. Bueno, aquí no venimos a ligar, venimos a aprender sociología. Sigamos. Bueno, aunque yo tengo un título universitario en filosofía, yo propongo estudiar a la sociedad a partir de sus relaciones económicas, o sea, su estructura. Yo soy Fer, los dejo con Allison. Así como Marx habla de estructuras, también toca el tema de las superestructuras, que son el Estado, la ideología, la religión y las expresiones artísticas, o sea, todos los productos del intelecto humano. Se sustentan y solo pueden entenderse en una sociedad. Las relaciones son dialécticas, o sea, contradictorias y dinámicas.
Otro tema que toca Marx son los modos de producción, en donde fija una base económica que se divide en dos aspectos principales. El primero son las fuerzas productivas, o sea, los recursos, por ejemplo, máquinas y herramientas. Por el otro lado, podemos ver las relaciones de producción, o sea, la forma en que interactúan las personas entre sí. Un ejemplo de ello son las relaciones salariales. Siguiendo esta línea, llegamos a las clases sociales, en donde se encuentra una clase explotadora que tiene el poder económico sobre una clase de bajos recursos. En este caso, es la clase explotada. Marx decía que el motor del cambio social es la lucha de clases. Pasando a otro autor, llegamos a Émile Durkheim. Él fue un sociólogo francés que estableció formalmente la disciplina académica y junto con Marx y Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim propuso cumplir las promesas del positivismo. Los temas principales que abordó fueron dos. El primero fue construir a la sociología como una ciencia y el segundo fue cómo se podía construir un orden social estable. La división del trabajo social es un hecho material y medible que indica el grado de desarrollo de una sociedad. En la actualidad, no podríamos vivir sin el trabajo de los otros. Uno de los grandes aportes de Durkheim fue el abordar a la sociedad. Él decía que la sociedad era como un dios, pero ¿por qué? Oculta pero omnipresente, externa pero interiorizada en cada individuo. Como todo Dios, termina siendo la explicación y solución última de todos los misterios. Durkheim construyó el objeto de estudio de la sociología desde las coerciones sociales que determinan las conductas de cada persona. Luego, llegó Max Weber y partió desde el individuo, ya que solo él puede actuar con intencionalidad. ¿Te has puesto a pensar hasta qué punto los seres humanos controlamos nuestras vidas? Para autores como Durkheim o Parsons, la sociedad no puede reducirse a la suma de sus individuos. Hay algo más que nos impulsa u obliga a actuar de determinada forma. Esto es la estructura social. Ahora llegamos a un clásico de clásicos de la sociología, Weber contra Marx. Esto se debe a que siempre uno le tiraba al otro. Si alguno tenía una idea, una teoría, una postura, el otro siempre trataba de refutarla. Para Weber, las ideas y los valores de los individuos generan comportamientos, mientras que, en contraste, para Marx, son las estructuras económicas las que generan las formas de pensamiento. ¿Y para ti, quién gana esta pelea? Ahora los dejo con Bets. Gracias, Alison. Yo soy Bets y yo les voy a hablar de la sociología de Simmel. Georg Simmel formó parte de la primera generación de sociólogos alemanes. Su enfoque neokantiano sentó las bases para el antipositivismo sociológico a través de su pregunta: ¿qué es la sociedad? Para Simmel, la cultura se refería a la cultivación de los individuos a través de la acción de las formas externas que han sido objetivadas en el curso de la historia. Es por esto que Simmel analiza los fenómenos sociales y culturales en términos de formas y contenido, a través de la sociología de las formas. La sociología de Simmel parte de la distinción entre forma y contenido. Por una parte, la psicología se ocupa de la forma, que son pautas que guían la interacción humana, como el conflicto o las jerarquías. Por otra parte, la sociología se ocupa del contenido, que es lo que impulsa al individuo a actuar, como por ejemplo el dinero, el amor o la fe. Como conclusión, las formas son rellenadas de contenido. Simmel fue de los primeros en tomarse en serio la moda. Para él, a través de ella se pueden ver muchas de las tendencias y contradicciones de la sociedad moderna. Por un lado, le permite al individuo aislado integrarse en grupo social, pero también ayuda a los individuos a crear diferencias entre un grupo social. La moda ayuda a definirse, pero cuando se hace un sobreesfuerzo, se convierte en una imitación inversa. Simmel define la moda como la imitación de un modelo dado, que proporciona así
satisfacción a la necesidad de apoyo social, conduce al individuo al mismo camino por el que todos transitan y facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno un mero ejemplo de ella. Unir y diferenciar son las dos funciones básicas de la moda, que es, a la vez, un producto tanto de necesidades sociales como de necesidades psicológicas. Las formas sociales, o mejor dicho, el estilo en que se expresa el hombre, está sometido a una constante mutación debido a la moda. Sin embargo, esta solo afecta a los estratos superiores, pues los inferiores se la apropian, traspasando las fronteras establecidas y rompiendo la pertenencia a los estratos superiores, los que abandonan la moda en cuestión y acceden a una nueva para volver a diferenciarse, otra vez, de las masas. La necesidad de cohesión por una parte y la necesidad de diferenciación por otra son tendencias sociales que deben conjuntarse para lograr la formación de la moda. Gracias, Bets, por habernos enseñado tanto sobre sociología, pero ya llegó la parte que realmente vale la pena de esta exposición. Les voy a hablar sobre algunos autores de sociología para principiantes. ¡Yuhu! ¡Ya soy universitario! ¡Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Soy intelectual! ¡Muy inteligente! ¡Ay, qué bonito soy! Pero bueno, vamos a empezar. El primero es Charles Wright Mills. ¿Han escuchado hablar de él? Este señor de aquí es Charles Wright Mills. Él murió a los 46 años, nació en 1916 y murió en 1962. Y es considerado uno de los primeros sociólogos críticos radicales. Su obra más característica, más representativa, es la imaginación sociológica. En esta obra, él pelea el debate al empirismo abstracto y a las élites. ¿Pero qué es esto del empirismo abstracto y de las élites? Chequen esto. El empirismo abstracto no hace más que presentar ostentosamente datos, métodos y procedimientos que no tienen ninguna importancia. Detenta una fascinación morbosa por la estadística y las encuestas, en definitiva por la mera acumulación de datos, aun cuando no saben para qué las emplean ni para qué sirven. Es decir, con las encuestas solo se puede conocer lo superficial de las experiencias tanto históricas como culturales. Wright Mills, además de hablar sobre el empirismo abstracto, habló sobre las élites. Él analizó cómo el poder del hombre común está constreñido, limitado mucho más de lo que él cree, en asuntos tan triviales como son cuestiones de la familia, de relaciones, o cosas que pasan en tu cuadra, en tu colonia, en tu barrio. Todas estas están limitadas por fuerzas que son denominadas élites del poder, que son la económica, que es la formada por los propietarios y directivos de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, la política, que está compuesta por los funcionarios y la alta burocracia, y por último la élite militar, que está integrada por los altos mandos. Otro de los autores que viene en el libro es Alvin Kuttner. Él nació en 1920 y murió en 1980, tenía 60 años. Su obra más representativa es La crisis de la sociología occidental. O sea, ¿qué hizo en esta obra, en esta teoría? Pues él hizo un análisis sociológico de la sociología. Entonces, ¿qué es la sociología de la sociología? La sociología de la sociología procura conocer el contexto cultural que generan las distintas escuelas sociológicas, contribuyendo a su permanente depuración y fundamentación. Gracias, Angelito Guille, siempre iluminándonos. Uno de los autores que tal vez más viene en el libro es Herbert Marcuse. Él nació en 1989 y murió en 1979. Él, a pesar de que se le cataloga como marxista, era más de la escuela freudiana. De hecho, fue uno de los alumnos más destacados de Freud. Y él utilizaba el psicoanálisis como una fuente de crítica de la sociedad ante los individuos, de lo que hacía la sociedad sobre las personas. También a él se le atribuyen dos conceptos de los que vamos a hablar: el hombre unidimensional y la alternativa. ¿Qué es esto? Chequen este video. Marcuse nos dice que el proletariado ha perdido su fuerza impugnadora y se ha volcado en la mera obtención de algunos beneficios materiales. Pareciera, nos dice el libro, que el alma del hombre moderno se encuentra más en mostrar un buen carro y tener una buena casa que en cuestiones que van más allá de lo material. En cambio, la alternativa es una democracia horizontal, construida por personas que dialogan, que mantienen y expresan sus diferencias, sus estilos de vida específicos, escapando a la uniformización y el consumismo. Esto que planteaba Marcuse es muy utópico. Y bueno, para los siguientes tres autores tengo una invitada de honor, Foot, que pues al parecer le gusta la sociología, ya se quedó dormida. Entonces, pues
La invité para que me acompañara a presentarles los siguientes tres autores. El primero es Erving Goffman. Él era canadiense, nació en 1922 y él relacionaba todas las cuestiones sociológicas al teatro. También estaba Harold Garfinkel. Él nació en 1917 y es alumno de Parsons. Él mencionaba sobre el cemento de la sociedad, que era un cemento frágil en comparación con muchas teorías sociológicas. Él creía que la sociedad se podía corromper a partir de sus entrañas, de sus bases. Y por último, estos tres que les iba a presentar al lado de mi buena amiga Food, pues está George Homans. Él empezó a decir que todas las conductas de los individuos se hacían por el intercambio de utilidades. Una teoría tal vez muy relacionada con la economía, con lo que decía Adam Smith, ¿no? Al parecer le gustó mi intervención porque ya se despertó. Peter Berger y Thomas Luhmann, estas personas que pueden ver aquí a mi lado, trabajaron en la construcción social de la realidad. Ellos partían de una dialéctica entre individuo y sociedad y podían decir que a partir de tres conceptos se podía concretizar el mundo social. Externalización. La sociedad es producida por hombres. Objetivación. La sociedad es una realidad objetiva, independiente de los hombres. Internalización. El hombre es un producto de la sociedad. Gracias, Guilleto, siempre aportando esos conceptos tan claros para la clase. Llegamos a un momento en el capítulo en el que se empieza a hablar de los nuevos sociólogos que hay en Francia, de la nueva sociología que se empezaba a hacer en ese país de Europa. Pierre Bourdieu, tal vez el más conocido, él nació en 1930 en el sur de Francia y, como dato curioso, él no estudió sociología, él estudió filosofía. Para Bourdieu, la sociedad no tiene ni una lógica, ni un conflicto central, ni una autoridad global que la unifique. Lo que hay son diferentes campos con sus funciones y sus propias reglas. El campo científico, el campo político, el artístico, el religioso, entre otros. Dentro de cada campo se producen luchas permanentes entre los agentes, que son los sujetos individuales o colectivos que buscan cambiarlo o que buscan conservarlo. Cada uno de estos agentes, a su vez, está dotado de una cantidad de capital distinta a la de otro. En este apartado no se debe entender por capital únicamente el aspecto económico, también hay capital social y cultural. Es por eso que el sociólogo debe esforzarse por estudiar estas relaciones entre campos y en el interior de ellos. Por supuesto que es más fácil analizar cosas concretas y nuestras relaciones, pero la esencia de lo social se encuentra en estos detalles, en estas cosas intangibles y relacionables con el poder. Bourdieu también comentó que no hay estructuras sociales inmodificables, pero sí distribuciones desiguales de capitales que determinan jerarquías a las que los agentes deberán desafiar para producir cambio. El sociólogo debe ser un especialista en su dominio, pero esta función específica lo impulsa a denunciar situaciones de dominación. No suplanta a los interesados, pero les da argumentos. En pocas palabras, la tarea del sociólogo consiste en buena medida en desfatalizar y desnaturalizar el mundo social. Bourdieu y Touraine se unen a Bourdieu como esta nueva camada de intelectuales críticos que surgen en Francia. En cuanto a Raymond Boudon, podemos hablar sobre el Homo sociologicus. ¿Qué es esto? Un individuo que debe tomar decisiones en contextos no transparentes. Por eso, cualquier proceso social debe estudiarse como el resultado de una complicada y larga cadena de seres humanos que han tomado decisiones. Desprendiéndose de las ideas de estos pensadores franceses, se cree que en las sociedades complejas no hay una sola voz que protesta. Hay movimientos sociales que se organizan alrededor de un eje de conflicto específico. La defensa del medio ambiente, la situación de las mujeres, la lucha contra el VIH, la brutalidad policial, entre muchas otras. En este sentido, rompe con muchas de las concepciones tradicionales, porque ya no son ni los partidos ni los sindicatos los actores centrales de las movilizaciones sociales. Bueno, compañeros, esta es mi última parte de la intervención sobre sociología para principiantes y les voy a hablar sobre la nueva sociología alemana. ¿Qué pasó con esta sociología? Bueno, empezó después de la Segunda Guerra Mundial, es una sociología post-Segunda Guerra Mundial, donde se puede decir que en Alemania estaban adoptando las teorías que estaban en Estados Unidos, pero se adoptaban de una manera muy mecánica, no se criticaban. Pero muchos de los miembros de la escuela de Frankfurt regresan a Alemania y entonces se forja esta nueva escuela sociológica que obviamente se postulaba en contra de lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Esta visión, empiezan a hacer una visión más crítica y resurge la escuela de Frankfurt con esta nueva camada de sociólogos hasta potencializar la sociología alemana como una de las más importantes en Europa. De hecho, les puedo dar así unos datos que vienen en el libro nada más para que se den una idea. En 1955 solamente 30 personas tomaban los cursos de sociología. En 1963
la cifra creció a 383 alumnos y ya para 1968 eran 620 los que querían tomar cursos de sociología allá en Alemania. Bueno, compañeros, me despido. Profesor Guillemot, adjuntos. Soy Pascual y los dejo con Sam, que les va a explicar unas cosas, espero que más interesantes que mi parte del capítulo y de los libros. Nos vemos. Según Adorno en Sociología para principiantes, dice que la sociología sufrió un problema al ingresar demasiados estudiantes, de los cuales pocos eran los que podían egresar debido a la crisis económica. Incluso en Estados Unidos, donde se gozaba de igualdad de ciencias, tenía el dilema de no poder colocar bien a un sociólogo con especialidad. Habermas, quien estudió con Adorno y se formó como crítico, delimitó un elemento primordial para la teoría crítica, de la cual decía que no podía existir neutralidad, sino que debía de ser orientada. Habermas, quien estudió con Adorno y además se formó como crítico, delimitó un elemento primordial para la teoría crítica, de la cual decía que no podía existir neutralidad, sino que ésta debía de ser orientada. La teoría de la acción comunicativa elaborada por Habermas se movía por el uso de la razón, sin embargo, esta no era movida por fines egoístas ni individuales. Veamos el siguiente ejemplo. El diálogo y la argumentación son la base necesaria de una sociedad democrática. En él podemos hallar las soluciones. Momento, lo veo un poco ingenuo. La política también es poder y violencia. Como vemos, en este modelo lo que es importante es el lenguaje y la interacción entre dos personas. Ahora veamos a un duro crítico de las teorías funcionalistas. Hola, estamos buscando a Ralph Dahrendorf, a ver si nos otorga una entrevista. Esperemos tener suerte. Ahí está, vamos. Señor, por favor, ¿podría darme una entrevista? ¡Espere! Yo soy Ralph Dahrendorf, soy un sociólogo alemán-inglés y mi teoría es muy original. Sí, yo combino lo tradicional con lo marxista. Para mí la sociedad es un escenario de disputas por el poder y autoridad, se pelea por recursos escasos. Desde esta perspectiva, una teoría armónica es ridícula, pero la ausencia del conflicto implica estancamiento. El conflicto es el motor de la historia. Curiosamente, antes del movimiento marxista, la sociología carecía de importancia, tanto así que las universidades no la impartían hasta finales de los años 50. Algunos teóricos consideraban que el marxismo y la sociología estaban estrechamente vinculados al considerar a la sociedad como una totalidad. Ahora conozcamos a Anthony Giddens, quien en su teoría proponía que no podía existir esta dualidad entre el marxismo y la sociología. Por ello es que son los sujetos los que permiten la posibilidad de un cambio en el mundo social. La permanencia de la capacidad de reflexionar y desear son las que producen estos cambios estructurales. Finalmente, en su teoría del azar, se entiende como las consecuencias no deseadas de nuestras acciones. Giddens además propuso una interacción entre la teoría y la práctica. Ahora veamos la sociología periférica. Durante los años 50, América Latina se vio como centro sociológico. Esta adoptó un modelo funcionalista estadounidense. Se adoptaron sus objetivos y problemas, su lenguaje, sus técnicas y procedimientos de investigación. Lo nuevo de esta versión es que se ponía atención a países marginados del capitalismo, de los cuales algunos ya se habían incorporado al socialismo. A partir de lo anterior, surgió la teoría de modernización. Buscaba hacer una división de la sociedad en modernista y tradicionalista. Entonces surge la teoría de la dependencia como oposición de la teoría modernista. Veamos lo siguiente. Sus objetivos eran explicar por qué, lejos de cumplirse las promesas de modernización de los funcionalistas, obviamente en el tercer mundo, se perpetuaba la pobreza, el desarrollo y la injusticia social. Ahora veamos la evolución del tercer mundo. La época de los imperios coloniales ya había quedado en el pasado. Ahora llegó la época neocolonial. Durante los años 70 la sociología había entrado en crisis. Algunos creían que tal vez era su fin, pero los sociólogos creían todo lo contrario. La sociología había nacido de una época en donde había crisis sin embargo, era una época de grandes cambios. Entonces, una crisis así para la sociología tal vez era algo razonable.
Es aquí cuando empieza la nueva sociedad globalizada. Manuel Castells lo denomina como la era de la información. Su tesis central era que todo el poder en este mundo, todo lo importante, el poder, la economía, el crimen y la información, está organizado en forma de redes globales que escapan de todo control ya que carecen de centro. En la nueva era de la información, en la sociedad red, el conocimiento, la información y las tecnologías son nuevas fuentes de poder. De aquí se derivan 3 clases sociales. Los desinformados, que solo consumen imágenes. Los sobreinformados. Los informados, la nueva clase alta, que selecciona, ordena y paga información de calidad. Ahora veamos la opinión de Giddens respecto a la globalización. Lo que yo entiendo por globalización no es lo mismo que entiende la mayoría de la gente. No creo que sea principalmente el mercado global. Considero que es una reestructuración de las instituciones básicas porque me parece algo complejo en orígenes complejos. La globalización, pues, es suerte de que tengamos un término general para referirse a todo conjunto de cambios que van en muchas direcciones. Finalmente, para Bourdieu, la globalización es un mito en todos los aspectos. Ahora los dejo con Wendy, que me va a enseñar más cosas. Bueno, Sam, pero aquí volveremos a hablar de la globalización, ya que Bourdieu, retomando a este muchacho, nos dice que la globalización no es más que la búsqueda del beneficio máximo, y esto por medio del capitalismo. Para él, los fundamentos de la economía son 2. 1 es el miedo a no tener un trabajo, y 2 es la violencia. La violencia a un paro, y un paro estructural, y la otra a el fracaso en un empleo. Este tipo de sentimientos de miedo nos conmueven a todos nosotros, a nuestros papás, que son en realidad los que nos mantienen, ¿a poco no? Esta teoría presenta la vida social desde el punto de vista de un actor, en este caso las mujeres, que se han encontrado presentes en toda la historia humana, pero ausentes en todos los relatos y teorías. La diferencia entre hombre y mujer era siempre abordada como biológica, sin tomar en cuenta lo que respecta a la sociedad. Las veces que algunos sociólogos ocuparon de los temas feministas, los consideraron irrelevantes. Bueno, y ahora solo queda hablar de la explosión de las sociologías. No, por favor, no. No, tranquila, a lo que me refiero es que hay una gran gama de sociologías ahora con grandes teorías. ¿Pero por qué no solo una? Ay, bueno, porque las sociedades ahora ya han eliminado los pensamientos simplificados. Entonces lo que hacen es que con una sociedad tan diversificada, con diferentes personas, grupos de culturas diferentes, que se necesita algo más es algo más complejo. Entonces se necesita algo más complejo y más complementario para poder analizarlo. Esas son las teorías que la sociología nos da. Bueno, la sociología es muy complicada. Y bueno, entonces llegamos al impensar de las ciencias sociales. Aquí Webster supone que existen 3 ciencias sociales que son las que dominarán para poder aportar a la sociedad. Una es la ciencia política, la otra es la economía y la última es la sociología. También este muchacho Webster menciona que debe existir una ciencia social histórica que funcione a ambas. ¿Para qué? Pues para poder analizar nuestro pasado y entenderlo. Y ahora vamos a hablar sobre la economía. ¿Y ahora qué es eso? Ay, bueno, mira, lo que pasa es que se estudia la economía porque ha sido una de las más influyentes en la sociedad. Esto porque ha otorgado el poder a muchas personas. Pero mira, para que entiendas mejor, vamos a ver lo que es en la teoría de la elección racional. Vamos a verlo. La economía en los últimos 20 años ha ocupado un lugar influyente en las sociedades, pues no solo se le ha visto como consejera del poder, sino que también sus modelos han comenzado a invadir otras disciplinas sociales. La teoría de la elección racional, por ejemplo, supone que los actores sociales e individuos toman decisiones de forma libre a partir del conocimiento de costos y beneficios que implica esa decisión. Por ejemplo, tienes hambre y ¿qué prefieres? ¿Una hamburguesa o una ensalada? ¿Y para qué estamos estudiando sociología? Bueno, ya sabía que te ibas a preguntar esto, igual que todos estos muchachos que nos están viendo. ¿Para qué están viendo este video? Pues bien, mira, a los sociólogos mucha gente les da este papel de profetas, que creen que lo van a saber todo. Lo cierto es que si se estudia esto es para conocernos a nosotros mismos y a nuestra sociedad y saber cómo actuar ante esto. Es por eso que existen las teorías.
Y bueno, las teorías son la base para comprender los fenómenos a los que nos enfrentamos. ¿Ya te quedó claro por qué estudiamos sociología? Ya mejor que antes, aunque creo que me faltan muchas cosas por aprender. Bueno, es que eso solo fue sociología para principiantes. Bueno, esperemos que también les haya ayudado a ustedes. Alguien nos acompañó cuando estuvimos graduando. Mira. ¡Princesa Sofía!